Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis todos fenomenal, listos para sumergiros en un mundo de drama, romance, acción y paisajes espectaculares, porque hoy vamos a hablar de series turcas. Y no cualquier serie turca, sino las series turcas que, según mis predicciones y lo que se está cociendo en la industria, nos van a dejar sin aliento en 2025. Sí, ya sé que todavía estamos en el año actual, pero el mundo de las series va a toda velocidad y ya se vislumbran proyectos increíbles que nos van a tener pegados a la pantalla el año que viene. Vamos a explorar juntos títulos que prometen romper récords, historias que nos tocarán el corazón y producciones que nos transportarán a rincones fascinantes de Turquía. Antes de empezar, quiero pediros un pequeño favor. Si os gustan las series turcas tanto como a mí, si disfrutáis descubriendo nuevas historias y si queréis estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento turco, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. Así, YouTube os avisará cada vez que suba un nuevo vídeo y no os perderéis nada de lo que tengo preparado para vosotros. Además, me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido que os guste. Así que a darle al botón de suscribirse. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en las series turcas imperdibles que nos esperan en 2025. Prepárense porque este viaje va a estar lleno de sorpresas, giros inesperados y emociones a flor de piel. Comenzamos. La primera serie que tengo en mi radar, y de la que ya se están escuchando rumores muy fuertes, es una producción de época ambientada en el Imperio Otomano, pero con un enfoque diferente al que estamos acostumbrados. Se rumorea que se titulará El sastre de la sultana, y nos contará la historia de un joven y talentoso sastre que llega a palacio para confeccionar los vestidos de la sultana más influyente de la época. A través de su trabajo él será testigo de intrigas palaciegas, amores prohibidos y luchas de poder que pondrán en peligro su propia vida. Lo que hace especial a esta serie, según las filtraciones, es que no se centrará tanto en las batallas y las conspiraciones políticas, sino más bien en las relaciones humanas y en el desarrollo del protagonista, que deberá elegir entre su ambición personal y su lealtad a la sultana. Además, se dice que el vestuario y la ambientación serán espectaculares, con un nivel de detalle nunca antes visto en una serie turca de época. Estoy cruzando los dedos para que esta serie cumpla con las expectativas porque, sinceramente, promete muchísimo. Imaginen la riqueza de los tejidos, la opulencia de los decorados y las intrigas susurradas en los pasillos del palacio. ¡Uf, qué emoción! La siguiente serie que quiero mencionar es un drama contemporáneo que aborda un tema muy sensible y relevante en la sociedad turca actual, la lucha por la justicia y la igualdad. Se titulará Silencio de acero y nos presentará a una abogada idealista que decide defender a una joven acusada injustamente de un crimen que no cometió. A medida que avanza la investigación, la abogada descubrirá una red de corrupción y abusos de poder que se extiende por toda la ciudad y que involucra a figuras muy influyentes. La serie promete ser un thriller legal lleno de suspense, con personajes complejos y dilemas morales que nos harán reflexionar sobre el sistema judicial y la importancia de luchar por lo que es correcto. Además, se dice que la protagonista estará interpretada por una actriz de renombre que ha ganado varios premios por su trabajo en el cine y la televisión. Estoy segura de que esta serie no solo nos entretendrá, sino que también nos hará pensar y nos inspirará a ser mejores personas. Espero que se convierta en un éxito. Ahora vamos a cambiar un poco de género y a hablar de una comedia romántica que, según los rumores, será la sensación de 2025. Se titulará Amor a primera vista. Digital y nos contará la historia de dos jóvenes que se conocen a través de una aplicación de citas y que, a pesar de tener personalidades muy diferentes, se enamoran perdidamente. Él es un arquitecto tímido y reservado que prefiere la tranquilidad de su hogar a las fiestas y las multitudes. Ella es una influencer extrovertida y aventurera que vive para las redes sociales y los viajes. A medida que se conocen, deberán superar sus diferencias y aprender a aceptar al otro tal como es. La serie promete ser divertida, fresca y llena de momentos adorables que nos harán suspirar de amor. Además, se dice que estará ambientada en Estambul, una ciudad llena de encanto y romanticismo. Sin duda, una opción perfecta para aquellos que buscan una serie ligera y entretenida para relajarse después de un largo día. Ya me imagino las escenas románticas con el Bósforo de fondo. ¡Qué bonito! Otra serie que me tiene muy intrigada es un thriller psicológico que, según dicen, será la más oscura y perturbadora del año. Se titulará A la sombra del pasado, y nos presentará a un detective atormentado por la desaparición de su hija,
que decide investigar un nuevo caso que guarda extrañas similitudes con el suyo. A medida que profundiza en la investigación, el detective se dará cuenta de que el pasado siempre vuelve para perseguirnos y que los secretos más oscuros pueden destruirnos por dentro. La serie promete ser intensa, llena de suspense y giros inesperados que nos mantendrán al borde del asiento. Además, se dice que estará inspirada en hechos reales y que abordará temas muy delicados como la pérdida, el trauma y la venganza. Prepárense para no dormir en días. Esta serie promete ser un verdadero viaje a las profundidades de la psique humana. No apta para personas sensibles. Y hablando de series oscuras y perturbadoras, no puedo dejar de mencionar un drama criminal que, según los expertos, será la mejor serie policíaca del año. Se titulará Ciudad de Pecado, y nos presentará a un grupo de detectives que luchan contra el crimen en una ciudad corrupta y decadente. Cada episodio se centrará en un caso diferente, pero todos estarán conectados por un hilo conductor, la búsqueda de la verdad en un mundo donde la mentira y la traición son moneda corriente. La serie promete ser realista, cruda y sin concesiones, mostrando la cara más amarga de la sociedad turca. Además, se dice que estará filmada en locaciones reales y que contará con un elenco de actores muy talentosos. Si os gustan las series policíacas con ritmo trepidante y personajes complejos, esta es vuestra serie. Prepárense para adentrarse en un mundo de policías corruptos, mafiosos despiadados y víctimas inocentes. ¡Qué tensión! Ahora, vamos a cambiar de tercio y a hablar de una serie que promete ser un éxito internacional. Se trata de una coproducción turco-española que se titulará El legado de Al-Ándalus, y que nos contará la historia de un grupo de arqueólogos que descubre un antiguo manuscrito que revela la ubicación de un tesoro escondido en España. Para encontrar el tesoro, deberán viajar a Turquía y colaborar con un equipo de expertos locales. A medida que avanzan en su búsqueda, se enfrentarán a peligrosos enemigos que también quieren hacerse con el tesoro. La serie promete ser una aventura emocionante y llena de suspense, con paisajes espectaculares de España y Turquía. Además, se dice que estará llena de referencias históricas y culturales que nos permitirán conocer mejor el legado de Al-Ándalus. Estoy deseando ver esta serie. Me encanta la idea de que se unan dos culturas tan ricas e interesantes como la turca y la española. Seguro que será un éxito. Y hablando de coproducciones internacionales, también se rumorea que hay una serie turco-italiana en camino. Se titulará Secretos del Adriático y nos contará la historia de dos familias, una turca y otra italiana, que están conectadas por un oscuro secreto del pasado. Cuando un joven de la familia turca viaja a Italia para estudiar arte, conoce a una joven de la familia italiana y se enamoran perdidamente. Sin embargo, su amor estará prohibido por la rivalidad entre sus familias. La serie promete ser un drama romántico lleno de intrigas y pasiones, con paisajes espectaculares de Turquía e Italia. Además, se dice que estará llena de referencias a la cultura y la gastronomía de ambos países. ¡Qué ganas de ver esta serie! Me encanta la idea de que se exploren las diferencias y las similitudes entre la cultura turca y la italiana. Seguro que será una serie muy interesante. Otra serie que me tiene muy expectante es un drama familiar que, según los críticos, será la más emotiva del año. Se titulará El nido vacío y nos presentará a una pareja de ancianos que se enfrentan al síndrome del nido vacío cuando sus hijos se van de casa. A medida que se adaptan a su nueva vida, deberán lidiar con sus propios problemas y aprender a redescubrirse como pareja. La serie promete ser conmovedora, sincera y llena de momentos emotivos que nos harán reflexionar sobre la importancia de la familia y el amor. Además, se dice que estará interpretada por dos actores veteranos que han ganado varios premios por su trabajo en el teatro y el cine. Prepárense para llorar a lágrima viva. Esta serie promete tocar el corazón de todos los espectadores. Y por último, pero no menos importante, quiero mencionar una serie de ciencia ficción que, según los fans del género, será la más innovadora del año. Se titulará Estambul 2045 y nos presentará una visión futurista de Estambul, donde la tecnología ha transformado la vida de las personas. La serie explorará temas como la inteligencia artificial, la realidad virtual y el cambio climático, mostrando tanto los beneficios como los peligros de estos avances. La serie promete ser visualmente impactante con efectos especiales de última generación y una trama original y sorprendente. Además, se dice que estará llena de referencias a la cultura y la mitología turca. Si os gusta la ciencia ficción, esta es vuestra serie. Prepárense para viajar a
Un futuro fascinante y lleno de posibilidades. ¡Qué emoción! Estas son solo algunas de las series turcas que, según mis predicciones, nos dejarán sin aliento en 2025. Por supuesto, puede que algunas de ellas no lleguen a estrenarse o que otras series sorprendan y se conviertan en un éxito inesperado. Pero en cualquier caso, estoy segura de que el 2025 será un año lleno de grandes series turcas que nos harán disfrutar, reír, llorar y emocionarnos. Y yo estaré aquí para contároslo todo. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado este recorrido por las series turcas que prometen ser un éxito en 2025. He intentado ofreceros una visión general de lo que se está cociendo en la industria, pero, como os he dicho, todo puede cambiar. Lo importante es que estemos atentos a las novedades y que disfrutemos de las series que más nos gusten. Quiero agradeceros de corazón que hayáis visto este vídeo hasta el final. Vuestro apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido que os guste. Gracias, gracias, gracias. Y ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Cuáles de estas series os han llamado más la atención? ¿Qué otras series turcas tenéis ganas de ver en 2025? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras expectativas. Me encanta leer vuestros comentarios y saber vuestras opiniones. Y por último, os pido un pequeño favor más. Si os ha gustado este vídeo, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y familiares y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así me ayudáis a seguir creciendo y a llegar a más personas. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.